Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 6 de mayo del 2026. El texto de hoy es Juan 12, 47 al 50, versión Reina Valera 1960. Así dice la palabra del Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, aquí podemos ver la autoridad de la palabra de Cristo y su llamado a la vida eterna. Esta es la reflexión. Este pasaje constituye una declaración extraordinaria del Señor Jesucristo acerca de la naturaleza de su misión, la autoridad de su palabra y la responsabilidad del hombre frente a ella. Aquí se revela un equilibrio perfecto entre gracia salvadora y responsabilidad humana. En primer lugar, Cristo afirma claramente: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Como dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Esta declaración define el carácter de su primera venida. Era una misión redentora. Cristo vino a morir por el mundo, para pagar por los pecados. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es coherente con todo el testimonio del Evangelio, donde el Hijo de Dios, Cristo, Dios hecho carne, se presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No vino inicialmente como juez, sino como Salvador, porque esta es su primer venida. Claro, en su segunda venida sí vendrá como juez, pero en la primera Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Él es el Salvador del mundo. Sin embargo, esta afirmación, como estamos explicando, no elimina la realidad del juicio en su segunda venida, sino que la está posponiendo y la fundamenta en una base objetiva, la palabra misma de Cristo. El versículo 48 es clave para entender esto, porque declara el Señor Jesucristo: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí se establece una verdad doctrinal de gran peso. Primero, el juicio no será arbitrario. Segundo, no será emocional ni subjetivo. Y tercero, será conforme a la revelación dada por Cristo. La palabra juzgará en el día postrero, en el día del juicio. Apocalipsis dice que los libros serán abiertos y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y se hará un juicio porque el libro será abierto. La palabra de Cristo, ya impresa, que es la palabra de Dios, la Biblia, será la base del juicio para los pecadores. Como dice Romanos 2 y explica que atesoran ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto implica que cada ser humano será evaluado en base a su respuesta a la verdad revelada. No se trata de simplemente haber escuchado, sino de haber recibido y obedecido. Mucha gente escucha el Evangelio, pero lo rechaza y será juzgado por esa palabra. En el versículo 49 el Señor revela la fuente de su autoridad. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Cristo no es un maestro independiente ni un profeta aislado. Él es el enviado del Padre y sus palabras son la expresión exacta de la voluntad divina. Esto conduce a una afirmación trascendental en el versículo 50, que su mandamiento que recibió Cristo del Padre es vida eterna. Por lo tanto, rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Rechazar las palabras de Cristo es mantenerse en muerte y rechazar la vida eterna, porque la única fuente de salvación y vida eterna es Cristo.
Aquí encontramos una conexión directa entre la palabra de Dios, la obediencia a esa palabra y, claro, la vida eterna, porque la fe viene por el oír. No se trata de un concepto abstracto, sino de una realidad espiritual concreta. La vida eterna está ligada inseparablemente a la recepción de la palabra de Cristo. No se trata solamente de oír, sino recalcamos, sino de creer. Por tanto, rechazar sus palabras no es simplemente un acto intelectual, es rechazar la vida misma que Dios ofrece. Es por eso que Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y exhorta la palabra en Hebreos 4:7, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante es escuchar la palabra de Dios el día de hoy y no endurecer el corazón. Si tú no conoces a Cristo, escucha la voz de Cristo llamándote al arrepentimiento y a depositar la fe en Cristo, pues dice 6:47 de Juan, el que cree en mí tiene vida eterna. Todos los versículos del Evangelio traen el verbo creer. No se trata solamente de oír, insisto, sino que creas el mensaje, que creas que Jesucristo es Dios hecho carne, que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nuestros pecados, y que su sacrificio en la cruz del Calvario y su derramamiento de sangre fueron aceptos delante del trono de Dios el Padre, como el pago absoluto por tus pecados, por los míos y los de todo el mundo. Como dice primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús ya pagó todos nuestros pecados, y lo único que te ordena es que te arrepientas de tus pecados y creas en Él, creas en su palabra, para ser salvo. Si no crees, esta misma palabra es la que te juzgará en el día postrero. Aquí hay una aplicación a todo esto. Este pasaje confronta directamente la manera en que cada persona responde a la palabra de Dios. No basta con escuchar predicaciones, con leer la Biblia y tener conocimiento doctrinal. No que sea malo esto, pero el texto es claro. El que oye y no las guarda. Es posible oír sin obedecer. Y ese es precisamente el punto de responsabilidad. El ser humano no solamente tiene que escuchar la palabra, sino obedecerla. Aquí hay aplicaciones concretas, pon atención. Examina tu relación con la palabra de Dios. ¿Es solo información para ti o realmente te está transformando? Segundo, evalúa tu respuesta a Cristo. No hay neutralidad, eres o no eres, o tienes salvación o estás condenado. O se recibe su palabra o se rechaza. Ese es el punto. Tercero, comprende el peso eterno de cada decisión espiritual. La palabra que hoy se escucha será la misma que juzgará en el día final. Así que rechazar la palabra de Cristo es entender, como dice Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que rechazar las palabras de Cristo que son espíritu y son vida solamente te conducirá a la muerte. 4. Vive bajo la autoridad de Cristo. Si sus palabras vienen del Padre, entonces ignorarlas es desobedecer a Dios mismo. El que desecha a Cristo, desecha al Padre, quien le envió. Esta es la exhortación. Este pasaje no permite una postura pasiva. Cristo no habla aquí a incrédulos hostiles solamente, sino a todos los que oyen. La exhortación es muy clara para todos. No endurezcas tu corazón ante la palabra. Segundo, no postergues la obediencia. Y tercero, no reduzcas el evangelio a información religiosa. Es un encuentro personal con Cristo. Es nacer de nuevo por el poder de su palabra, porque llegará el día en que los muertos oirán su voz y los que la oyeren vivirán, pero los que no la oyeren o la rechacen van a permanecer en muerte eterna. Aquí hay un pensamiento. La seriedad del texto radica en esto. La misma palabra que hoy ofrece salvación será la palabra que será testigo en el juicio futuro. Por eso, recuerda, cada día es un día de gracia. Hoy es un día de gracia. Hoy Cristo sigue hablando para salvar. Si tú estás escuchando esto y no eres salvo, escucha el llamado de Cristo. Escucha su voz diciéndote arrepiéntete y cree en mí. Porque si no, llegará el día en que esa misma palabra será el estándar de juicio en el gran trono blanco, donde juzgará a los incrédulos para lanzarnos
lanzarlos al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, la Biblia exhorta: obedece mientras hay oportunidad. Segundo, cree mientras la luz está presente. Y tercero, sométete mientras la voz de Cristo llama. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón. No hay mayor peligro espiritual que oír repetidamente la verdad y no responder a ella. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento, en toda circunstancia. Si tú ya eres hijo de Dios y escuchas este mensaje, recuerda que un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo ama la palabra de Dios, porque dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, lo repito, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dice Jeremías 15:16, fueron encontradas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, Jehová de los ejércitos. Ah, qué maravilloso. La palabra de Dios es alimento verdadero para todos los verdaderos cristianos. Por eso recuerda lo que dice el Salmo 119, versículo 97. Si tú eres un creyente, diría el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para nosotros, la palabra de Dios y el Evangelio, para los que somos creyentes, es un deleite. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Señor Jesucristo, todopoderoso Dios, reconocemos que tu palabra es verdad absoluta y que proviene del Padre eterno. Confesamos que muchas veces hemos oído sin obedecer y hemos tratado tu verdad con ligereza. Hoy entendemos que tus palabras no son solo enseñanza, sino vida eterna para aquellos que la reciben con fe y obediencia. Inclina nuestro corazón a guardar tu palabra, danos un espíritu sensible y obediente y líbranos de la dureza que conduce al juicio. Entiendo, Dios, claramente que ahora que somos tus hijos, el llamado es amar tu palabra y alimentarnos de ella cada día. Haz que vivamos cada día bajo la autoridad de tu voz, de tu palabra, y que tu verdad transforme nuestra vida completamente. Gracias porque viniste a salvarnos y porque aún hoy tu llamado sigue vigente. Te entregamos nuestra vida para oír, creer y obedecer para tu gloria. Nos sometemos a su señorío y consagramos nuestras vidas a ti, Señor, porque queremos traer gloria para ti, para tu gloria, para tu nombre. Como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Ayúdame, Padre, por tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.